Buenas tardes. Empezamos esta última tarde de las jornadas del cómic Avilés, en esta 23ª edición, o como se diga. Y yo creo que empezamos a lo grande. Vamos a tener una tarde muy interesante, primero con Raiko, luego con Maikare y luego con la entrega de premios, de estos premios que damos aquí, ya sabéis todos cuáles son, y algunos nuevos que habrá. Y yo creo que esta primera charla pues también no puede ser más interesante. Hace tiempo que veníamos pensando en tenerte aquí, pues es un placer ahora que estés compartiendo pues mesa, micros y mesa y mantel con nosotros estos días. Cuando se habla de Raiko Pulido, mucha gente pues, esto parece que habla de que si experimentación, que si metalenguaje, que si no sé qué. Yo creo que lo más importante, a mí lo que más interesa de tus obras, que son historias bien contadas y que tienen un interés en sí, aparte de todo lo que quieras hacer sobre el lenguaje, sobre un montón de cosas que seguramente iremos hablando a lo largo de esta horita que tenemos aquí. Y bueno, la primera pregunta es ¿cómo te interesaste por este medio? ¿Cómo es ese momento en el que dices, bueno, pues yo a lo mejor pues debería dedicarme a esto, debería intentarlo? ¿Cómo fue todo esto? En mi caso no hay un momento eureka, ¿no? O sea, yo tengo un hermano, bueno, soy el cuarto de 5 hermanos, todos leían cómics, con lo cual ya cuando yo crecí pues tenía todo en casa, ¿no? Para ver. Quizás lo interesante es que no solo tenía cómic infantil, sino tenía Son 84, Creepy, Figuras, etc. Entonces fue un proceso natural. De hecho aprendí a leer leyendo cómics, primero interpretando imágenes, y luego ya cuando aprendí a leer me encontré que las imágenes y lo que yo creía que significaban era algo distinto. Así que fue natural. Yo siempre dibujé, siempre hice mis historias, o más bien copié historias, pero ahora empecé a escribir bastante tarde. Y no sé, llegó un punto en el que en mi casa o hace Derecho o hace Bellas Artes, y lo que hago por Bellas Artes, pero dudé hasta el último momento, ¿no? Nunca tuve una vocación así especial interesada en la historia, pero todo el tema artístico y de la historia me quedó un poquito lejano. Así que yo me fui a estudiar Bellas Artes porque se estudiaba fuera de mi isla, y Derecho se estudiaba en la isla. Eso fue el motivo principal por el que me decanté por una cosa u otra. Pero vamos, para mí es natural, vamos, un lenguaje me fluye siempre. ¿Dónde estudiaste Bellas Artes? Empecé en Tenerife, en La Laguna, y acabé en Barcelona, ¿no? Tenerife parece que es una universidad con muy poco prestigio, entonces siempre intentamos empezar ahí y terminar en otro sitio en la península. ¿Y cómo fue tu experiencia en Bellas Artes? Porque la verdad, en estos años que llevo vinculado pues, a las jornadas, pues oyendo pues, a bastantes dibujantes, artistas que hicieron Bellas Artes, no necesariamente en Barcelona, pero yo que sé, en otros sitios. Concretamente esta misma semana Kiko da Silva al principio, pero también mucha gente que ha estado pues, a veces contando verdaderas historias de terror de la Facultad de Bellas Artes. O sea, de cómo gente que quería pues, hacer cómic y quería que les dieran unas herramientas para encontrar, pues se encontraban con todo lo contrario, que les estaban intentando frustrar esa vocación. ¿Cómo fue tu experiencia? Yo nunca empecé interés por el cómic en la carrera, bueno, pues me fue bien. Sí, yo no sé, hacía lo que había que hacer, ¿no? Yo primero una base de dibujo fuerte, es decir, más académico, y luego ya pasé al reo conceptual, que era lo que en mi época se molaba ahí en Barcelona. Pero tampoco pensé que me fueran a enseñar nada sobre cómic en la carrera, no hacía eso, ¿no? Yo fui sobre todo a aprender a dibujar mucho del natural, que es casi lo más importante de la carrera, y luego yo enfoqué mi especialidad hacia el grabado y el dibujo. Pero nunca mostré interés por el cómic, ni enseñé nada a ningún profesor, porque intuía cuál iba a ser la reacción, que era un poco esa, ¿no? Supongo lo que cuenta Kiko, pero yo no sé si fui más o menos inteligente, pero nunca enseñé la pata por ese lado. Tampoco me moví en el círculo, nunca me moví en círculos de cómic, ¿no? En Canarias no conozco a nadie,
y mi hermano y yo, pero hablamos de otras cosas, hablamos de lo que habla cualquiera con su hermano, no solemos hablar demasiado de TVO. Y en Barcelona coincidí con gente como Jordi Lafebre, que trabaja mucho en Francia y demás, y yo lo conocía y sabía que hacía algo de cómic, pero yo, bueno, en un momento dije, bueno, siempre estaba de tapadillo. Pero sí, me preguntas que no dibujar y punto. Y una vez terminado Bellas Artes, ¿tenías claro lo que ibas a hacer o cómo fue todo esto? Porque si vemos un poco todas estas cosas, sobre todo yo que sé, Telosfera, hay una página por ahí de estas que son muy específicas, que te traen, pues hizo una historia de 4 páginas blanco y negro para el concurso de tal, no sé cuál. En tu caso, pues sí que ves ahí un montón de participaciones, que sin concursos, que sin proyectos, que sin todo eso. Sí, al acabar la carrera no tenía muy claro, me fui moviendo en varios concursos relacionados sobre todo con grabado, y también participé en concursos autonómicos de cómic. Claro, los concursos autonómicos te dejan participar hasta los 30, puede ser, ¿no? Como para jóvenes, ¿no? El cómic para jóvenes. Entonces hasta los 30 tenía unos ingresos, porque afortunadamente gané unos cuantos, y era un ingreso con el que más o menos anualmente podía contar, ¿no? El Ayuntamiento de Las Palmas, el Ayuntamiento de Etel, el Gobierno de Canarias. Entonces por ahí había un excedente de dinero con el que podías contar hasta los 30, ¿no? Entonces ya a los 30 había que empezar a plantearse las cosas de otra manera. Y eso, yo salí de la carrera en realidad, tampoco pensé que fuera a ganarme nunca la vida de manera profesional con los tareas. Entonces siempre he hecho cosas muy, muy distintas. Lo más relacionado con arte que hice al terminar fue que trabajé por una subcontrata de la Caixa, un montón de exposiciones, ¿no? Como montador de exposiciones del Museo de la Ciencia y de arte, que era interesante porque estaba permanentemente viajando, se pagaba bien y aprendí mucho a utilizar las manos, ¿no? Y ser limpio y demás. Pero de cómic yo siempre dibujé en casa, dibujé para mí, dibujé para concursos, y cuando se terminó no fue cuando empecé a buscar guionistas y me contacté con un amigo y luego con David, y intenté, hasta el final. Ahora sí hay escuelas y demás, pero en mi época no sé si las aceptaría, probablemente sí, pero igual lo que hacen ahí no me interesa tanto. Y lo demás es todo autodidacta, leer y dibujar y ensayo y error. Dices que contactaste con guionistas. Y bueno, es cierto que con lo que vamos a comentar ahora, pues esas 2 primeras obras tuyas, el Final Feliz y Solo, pues tienen esta memoria y Muñoz, todos los, bueno, los guionistas. Es que también hablar de guionistas en España es un poco problemático, porque hay como 3 o 4, o sea, no hay... y bueno, pero bueno, Goya y Muñoz son gente que hace siempre un montón de cosas interesantes. ¿Qué pasa? ¿No te veías lo suficientemente suelto como para dibujar una historia que tú mismo crearas y por eso buscabas esos guionistas? ¿Cómo era? Es que el mercado español es muy complicado. O sea, en su momento existió la línea de Laberinto, que tuvo con guionistas que podía hacer cosas un poquito más cortas, ¿no? De páginas, así. Pero el mercado hoy está que directamente de no publicar nada o publicar historias cortas tienes que hacer una novela gráfica, ¿no? Sacaste 100 páginas y eso para alguien que no ha ensayado antes, pues es muy complicado dar ese salto. Entonces yo busqué compañeros para que me ayudaran a dar ese salto. Para mí ha sido siempre un periodo de aprendizaje, que sigue siendo, siempre intento cambiar los retos para ir un poquito más allá. Y sin esa parte de aprendizaje igual no me interesaría tanto el cómic, si fuera simplemente publicar y ya supiera perfectamente cómo hacerlo, porque igual que te interesa. Oye, no sé, detallamos un poco cómo fue este encuentro con Begoña. O sea, tú vas y le pides que te haga, a ver si es posible que haga una historia, pero una historia sobre qué, cualquier cosa que les serviría, y querías ir a un sitio determinado, ¿cómo fue todo eso? No, básicamente mi Goya lo conocí a través de mi hermano. Mi hermano me había escrito que yo, y yo tenía un montón de contactos en Barcelona y demás, en alguna cena. Mi Goya le tenía vendido un proyecto a Paco Camarasa, que falleció hace unos añitos. Pero bueno, como se le vendían las cosas a Paco, ¿no? Un poco a lo loco, en una monería o algo así, me contó alguna vez. Estaba ahí, vale. Y
Y entonces buscaba dibujante, iba a hacer como el cómic adulto de Hernán, una cosa seria y experimental y tal, porque en esa época estaba como muy rayado con rayuela. Y quería hacer así como una cosa extraña. Me tocó a mí ese guión, que todavía intento entenderlo. Y la manera de trabajar tampoco fue la mejor, ¿no? A mí me sirvió para producir el libro. O sea, darme cuenta de lo que costaba hacerlo y repetir prácticamente el libro completo, porque tanto tiempo que había pasado desde que empecé hasta que terminé, el dibujo estaba muy deslavazado y estaba a medio hacer también no solo como autor, sino como dibujante también. Con lo cual me sirvió un poco para eso, para coger lo que es el rollo del oficio, pero la manera de trabajar fue infame de todos los aspectos. Me daba el guión fraccionado, quedaba con él una semana, me daba 5 páginas, a las 2 semanas me daba otras 5 páginas, a las otras 2 semanas o 3 me daba 3, así, ¿no? Y además un guión dibujado, que es una cosa que tampoco aceptaría hoy, que me dieran un guionista, me dieran un guión abocetado, ¿no? Con lo que se quita. Entonces yo le tengo un montón de cariño, aprecio y agradecimiento porque me dio una oportunidad que no era fácil y menos con el nivel de dibujo que tenía, y tuve la oportunidad también de publicar bien, porque Paco publicaba caro pero editaba relativamente bien, pero poco más. Yo de ese libro yo creo que había un 5% de Raico, que es el dibujo muy duro, que es pasar a limpio los bocetos de Hernán, y el 95% es de Hernán. O sea, la culpa de Hernán Ferri es de Hernán, es el resumen. ¿Y qué tal entonces con Sordo, con David Muñoz? ¿Fue una experiencia totalmente distinta o cómo lo ves? Sí, con Sordo sí. David tenía una idea bastante clara que surgió de un viaje que hizo para documentarse, para una peli, para una serie. Fue a Canfranc, a la estación de tren de Canfranc, en los Pirineos, y en los Pirineos se le ocurrió esta historia, que no tenía nada que ver con lo que fue a hacer. Y desde el principio me contó un pequeño argumento, yo me metí un poquito, no tanto en la estructura del argumento, pero sí que cambié algunas escenas y demás, con lo cual sí que hubo un toma y daca. Y fue vía mail, también lo conocí a través de mi hermano. Y ahí sí que él me pasó un guión técnico, que tampoco es una cosa que me gusta especialmente, que me gustaría tampoco hacer hoy, que es un guión demasiado detallado ya, con sus viñetas, su diálogo, su paginación, etc. Y preferí que mi guionista, si fuera a trabajar de nuevo, me diera no había un problema, ¿no? Ese argumento dialogado para yo paginar y montarme la historia por mi cuenta, que esté bastante menos resuelto. Pero en este caso, bueno, me vino perfecto. Un proceso natural de pasar de que te dibujen todas las secuencias a que te la tengan escrita y luego ya el siguiente fue buscar un poco la vida. Pero siempre David me dejó, con David había negociaciones y había un día de historia y me dio todo junto en un bloque, era distinto. Ahí también, pues había, de hecho, antes vimos alguna paginita, pues era un TVO que, bueno, pues poco más o menos que de acción, tenía bastante cosas de este tipo. ¿Cómo te sentías tú ahí? ¿Te sentías cómodo? ¿Era una cosa que te agradaba? ¿Tenías no sé, y también documentación de la época? Porque estamos hablando de un maqui, o sea, los años inmediatamente posteriores a la guerra civil, que por una serie de circunstancias se queda sordo, por su propia mental, y tiene que lidiar con esto, por ahí por los montes y todo eso. Sí, había una parte de documentación, sobre todo con las ropas y demás, pero en realidad casi toda la historia transcurría que tuve esa suerte, ¿no? Transcurría en la naturaleza, que yo me lo inventaba todo un poco, y luego la ropa se le iba haciendo harapos, ¿no? A medida que iba pasando la historia, con lo cual dibujar harapos tampoco requería demasiada documentación. La historia básicamente, David quería hacer su propia versión de Jeremiah Johnson, ¿no? Que es una de sus películas favoritas, una historia de supervivencia y un personaje que se le va a hacer, pierde un sentido y va perdiendo la cabeza, ¿no? Un rollo de sobrevivir. Y nada, yo con acción y demás me sentí muy cómodo. Yo siempre leí ahora una cosa como muy distinta, pero desde pequeño también, y sigo leyendo algo de superhéroes y demás, con lo cual nunca me he sentido
desvinculado de hacer acción, de hacer algo que sea un poquito más cinematográfico, ¿no? Así que, no sé, no tuve, no me costó adaptarme ni tuve ningún problema, ¿no? Y parece ser porque Sordo, la primera edición fue hace ya bastante más de 10 años. 2008. Pero por lo que veo va a quitarse, pero ya, o sea, con la semana que viene, o el mes que viene, no va a quitarse, ¿no? Sí, se reedita ya porque primero porque recuperamos los derechos, porque se firmó 10 años, que es una locura, pero bueno, se firmó así. Y segundo porque se hizo una peli este año, ya está rodada, montada y demás, y están esperando para el estreno. No sé si será a final de año o a principios del siguiente, pero en cualquier caso nosotros sacamos el libro cuando intuíamos que podía salir la película. Y bueno, se desvía bastante del argumento del guión, por lo que yo he podido ver, no es demasiado. Pero bueno, los actores son interesantes y creo que está muy bien conseguido el tema del vestuario y el escenario y demás, está bastante bien, lo que he visto. Porque no tuviste nada que ver en el proceso de... No, todavía no. ¿David Muñoz tampoco? No quisimos. David, aprendí una cosa y él me dijo que yo hiciera lo mismo, y es que los procesos de cine y demás, cuando hay material a adaptar, lo mejor es vincularse, porque si no acabas con una úlcera, porque estás permanentemente negociando cambios que a veces son absurdos y no te van a hacer caso. O sea, entonces lo que hicimos directamente fue coger el material, venderlo y que ellos hicieran un poco lo que les parecía. Es curioso lo que tú dices de Jeremiah Johnson, de la película de la Pollock. Porque unas declaraciones que he estado viendo estos días, perdón, por la charla del director, él como que apelaba que fueran los fans de Tarantino a ver la película, su película, del Zorro. Bueno, no sé, la verdad que pinta bien, ¿no? Eso lo dijo David, dice. No, lo dijo el director de la película. Hombre, no sé qué decirte. Me deja, no sé, vamos, el cómic no me parece que sea para fans de Tarantino, para empezar, porque apenas hay diálogos, ¿no? Que de Tarantino son bastante graciosos en ese aspecto. Entonces la película, no lo sé. Yo es que no he visto nada de fotografías y en su momento he hecho un vistazo al guión que tenía, la primera versión del guión, que ni siquiera lo leí entero, pero incluso un poco. Entonces, es un misterio. Tengo muchas ganas de verlo. Sé que los actores son buenos, sé que el vestuario, porque he visto fotos y lo contrastas con el TV, la primera parte sobre todo es interesante porque es clavado, pero luego no lo sé. Si la película queda bien, pues... Cuando lo sabremos ahora en unos pocos meses. Y lo que también tengo entendido es que en esta nueva edición, la edición que vamos a ver ahora, pues eso, un par de semanas o algo así, que sí que habéis hecho un cambio, ¿no? Sí, David quería incluir un par de páginas. Yo le dije que no era necesario, no porque no tuviéramos de dibujar, sino porque no lo veía necesario. Metí un par de páginas más para explicar una cosa que en su momento algunas personas le habían comentado que no se entendía bien. Entonces metimos esa ampliación en una escena, lo que me obligó a dibujar otra página para que la paginación el encarado de todas las páginas de todo el cómic no se me fuera. Hicimos con todas las composiciones que había pensado en su momento. Tuve que incluir alargar una secuencia más de otra página extra. Y luego hay material extra, boceto, un trozo por ejemplo, del guión original, etc. Para darle un poquito de interés, aparte que tiene tapadura, portadas nuevas, tiene unas cuerdas que están bien. Entonces, es un remozado. Se parece más a la idea que teníamos nosotros en su momento, cuando íbamos a sacar con cámara Zen. Que la idea inicial con cámara Zen era que sacar un libro fuera relativamente económico, porque él solía publicar muy caro, entonces un bastón. Y hicimos un libro que se supone que era más de baratillo, pero seguía siendo súper caro, porque puso un papel brillante y demás cosas. Y ahora se va a parecer más lo que queremos, será más barato y estará mejor editado. En ese sentido estamos contentos, y que un libro 10 años después te da la oportunidad de revisarlo y demás, pues también cambió la facturación, que es desastrosa, y esa es una de las
supongo que también habría un montón de cosas por el camino, pero yo, si no quieres añadir algo más por ahí, yo me gustaría hablar, además estamos viendo ahora imágenes de su título, que a mí es una obra que me fascina. Quizá no es tu mejor obra, pero a mí es una de las que más me gusta, porque esa mezcla de... Bueno, lo vamos a ver ahora, porque tú empiezas a ver el cómic, el TV, y te encuentras con una historia llamada Pie de Trinchera, una historia desarrollada en Canarias, con la Guardia Civil, con corrupción policial, con un asesino en serie, con una pareja con un montón de problemas entre ellos, o sea, con el tema de los emigrantes, de las pateras, o cayugos, y todo esto, con un montón de drama, pero bueno, con todo lo que parece que es una historia, pues, de género negro, criminal, dramática, y en un momento dado te encuentras esto. No sé, a ver, yo creo que tenemos que hablar un poquito así detalladamente de esto. ¿Cómo fue la gestión? Además que creo que duró, de hecho, aquí vemos 2008-2011, o sea, son unos cuantos años trabajando en este proyecto. ¿Qué querías contar? ¿Cómo era? El proyecto no nació exactamente así, o sea, tenía Pie de Trinchera, intuía que Pie de Trinchera tenía un montón de fallos. Tenía miedo de publicar una historia así también, o sea, siempre los críticos cuando hacen algo experimental son más benévolos conmigo, entonces, esto es una broma. A ver, tenía Pie de Trinchera, en su momento sabía que no acababa de funcionar y empecé a reescribirlo en función de lo que yo creía que era mejorable. Y me encontré que la escritura estaba empezando a notar cosas que podían ser interesantes incluirlas en el texto, pero las cosas relacionadas con cómo se trabaja, con cómo se construye historia. Entonces, a raíz de ahí se me ocurrió la idea de hacer este ejercicio metalingüístico, de coger una historia entera y de construirla, ¿no? De meter determinados insertos, que es lo que veíamos antes en fotografía, de unos personajes que a su vez llevan una historia paralela, de unos personajes que hablan sobre la historia. O sea, los personajes principales son el autor, que en este caso soy yo, que no es nada, no soy yo de verdad, ¿no? Simplemente la foto, porque necesitaba alguien que estuviera dispuesto, primero que estuviera dispuesto a hacerlo, y segundo que no cambiara físicamente, que tenía que tener quería que tuviera un cierto parecido con el personaje del principal que está dibujado. Entonces, los personajes principales son el autor, que en este caso está representado por una imagen, un amigo que hacía como una especie de analista de guiones de cine y demás, que yo le entrego el proyecto para que me lo comente, y luego está la novia del autor, que es la exnovia del analista, ¿no? En realidad la historia llega al analista porque su exnovia le pide el favor de, por favor, echar un vistazo a ver qué te parece. Entonces hay esa especie de triángulo, y los dos empiezan a comentar cosas que funcionan y cosas que no funcionan, ¿no? Evidentemente el analista tiene una función oculta que es intentar destruir, ¿no? Minar la confianza del autor y vamos a tumbarle directamente el libro que sería Pie de Trinchera. Entonces, es una historia que a mí sí me gusta Pie de Trinchera. De hecho, en realidad, cuando terminé el año me di cuenta de que había muchos temas que tienen paralelismo con Pie de Trinchera, con lo cual hay temas que al final son los míos recurrentes. Y bueno, quedó ese libro extraño que parece una fotonovela de los 80 mezclado con un dibujo sin terminar, que afortunadamente en aquel momento había editores como Camarasa dispuestos a arriesgar con un producto así que no iba a vender absolutamente nada. Lo llevo acá en mi casa porque es feo, ¿no? Es feo de ver, ¿no? El lector llega a la tienda y a ver eso, pero tiene un contenido que creo que sigue siendo interesante y es una especie de ensayo sobre lo que yo sabía sobre cómo se cuenta una historia, ¿no? Está como mi conocimiento concentrado. Y yo no sé si tú te has encontrado alguna vez con este tipo de personajes, estos analistas de guión, si has tenido oportunidad de hablar con alguno de ellos. Por otra parte, aparte de lo que tú dices, que evidentemente este analista tiene una tendencia a destrozar todo lo que este autor hace por su pasado, con su novia, todo esto, pero también parece que está hablando de cine mucho más que de cómic. Hay un toma y daca aquí de esto funciona y sobre todo de querer llevarlo a la parte más comercial. Esto funciona en cine, siempre dice él,
porque él tiene que ser comercial por aquí, mientras que el autor representado por ti, pues lo intenta llevar a un terreno del cómic y un terreno de querer expresar una cosa más personal. Sí, es que es un cómic que tiene un montón de lecturas en el sentido de cuando me documenté, ¿no? De un porrón de manuales sobre guiones para cine, entonces el analista tiene que ser de cine, porque en realidad su voz es la voz de un compendio de un montón de manuales, de frases hechas y tópicos y demás, que se repiten en los típicos, ¿no? En el guión, en el salvar al gato y todos estos manuales de guión que son los más conocidos en su momento por los empates de todo, y de todos ellos saqué un poquito de material para meter en el cómic. Entonces, es la voz del manual, o sea, es el libro repelente, no conozco ninguno personalmente, pero es un personaje como, ¿no? Resabido y repelente, y es la voz del libro que está permanentemente con imperativos, ¿no? Enseñándote cómo hacer las cosas, un poco así, esa representación. Que además mi amigo realmente tiene esa pintilla repelente, ¿no? Sí, la verdad que la tenía, ¿no? ¿Cómo? Estás contando que un poco más o menos hiciste pie de trinchera aparte y después, si te dicen entender bien, y después Sí, hice el primero pie de trinchera y a partir de pie de trinchera construí lo demás. Pero pie de trinchera tal como está ahora, digamos, arrancándolo las páginas de foto, o hiciste algún cambio, quitaste algo cuando reuniste el libro total? No. A ver, yo primero tenía la historia de trinchera y luego empecé a escribir la otra historia también, con dibujitos y demás. O sea, la parte fotográfica también, una parte de storyboard y sus dibujos y demás para saber dónde iba a colocar la cámara y esto, pero lo que es la escritura de pie de trinchera, esta parte, y luego los insertos tienen una segunda revisión. O sea, en el momento de yo ponerme a reescribir pie de trinchera, lo que salió fue sin título de biología. Esa fue la relectura. Oye, ¿cómo crees que funciona este tipo de...? Bueno, es que antes las fotonovelas eran una cosa absolutamente habitual hasta hace no demasiados años. Incluso creo que John Byrne está haciendo un montón de fotonovelas con cosas de Star Trek y de curas de Jesús. Yo personalmente creo que cuando ves es que evidentemente sois tú, este otro amigo tuyo, representando personajes y todo esto, y que es demasiado realista, pero ¿cómo? No sé, no puede ser una locura incluso preguntarlo, pero ¿no te has planteado alguna vez, por ejemplo, hacer algún tipo de historia así como dando fotos y distribuyéndolas como un cómic? Pues no sé si entendí. O sea, usar esta parte de fotos, pero para un cómic entero. O sea, hacer un cómic entero como una fotonovela, que pues sí. como de la grieta que sacó Spiderry hace poco. Okay. No, la verdad es que no lo he pensado. Para hacer la parte fotográfica me ayudó un compañero y no sabía, o sea, si no estar dependiendo de otra gente. A mí una de las cosas que me gusta del cómic, quizás de lo que más me gusta es que no tienes que contar con nadie. Total, porque yo lo diga, ¿no? Pero la gente que hacemos esto, en un principio éramos niños que nos gustaba estar solos en casa, ¿no? En nuestra bolita y pasar horas y horas primero con lectura y luego dibujando, etc. Entonces tendemos a gente como Carlos Bermúdez y demás que sí que acaban metidos en cine con mucho éxito, pero en general somos gente que no sabemos delegar trabajo en demasiadas personas y tampoco nos gusta trabajar con mucha gente a la vez y que mucha gente esté metiendo mano en nuestro trabajo o tomando decisiones, ¿no? Por eso un poco igual volvimos lo de solo con el cine. Yo soy muy controlador con lo que yo hago, ¿no? Me gusta que me toquen demasiadas cosas, incluso a la hora de hablar con editores y demás. Intento tener las cosas bastante claras. Entonces, si yo tengo que estar contando con un fotógrafo, con otro que ilumina, con otro demás, porque a veces me hacen alegro. Y al final las fotos el efecto que tienen, por ejemplo, yo les toco con una silueta amarilla. En otro momento cuando van a buscar la droga que la tienen amarrada en una boya en medio del mar también, para subrayar esa boya, etc. Entonces, lo utilicé. Una cosa parecida intenté conseguir estaba mucho mejor lograda y era mucho más directa en Nela, ¿no? Aquí había una especie de pozo sobre determinados puntos en los que había que llamar la atención del lector. Y una manera evidente era, si todo en blanco y negro, pues meterle un poco de color. En Nela lo utilicé un poco distinto, pero bueno, en este caso
funcionado así, es simplemente un bitono es narrativo, ¿no? más que orativo para iluminar o ambientar, es simplemente para llamar la atención sobre determinados puntos que pueden ser interesantes en la trama. Vamos a pasar ahora, si te parece bien, a hablar de Nela, que además es que en el propio título que lo hemos visto algo, en el propio título del álbum, pues lo dice, una adaptación gráfica de la novela Marianela de Benito Pérez Galdós. ¿Qué te atrajo de esta novela pues, para dedicar una parte de tu vida a hacer una adaptación gráfica? Yo creo que ese era un paso que yo creo que tenía que haber dado antes de Sin Título. Yo creo que lo normal hubiera sido que hubiera trabajado con guionistas y luego hubiera dado el salto a adaptar algo con un argumento, una tirada ajena. Pero bueno, se me coló la idea Sin Título en medio y me parece que estaba ahí y la metí. Entonces di un pasito atrás y cogí un argumento que funcionaba porque en su momento fue un bestseller y se han seguido haciendo obras de teatro, películas, etc., con lo cual funciona bien. Y intenté hacer una adaptación un poquito distinta al cómic. Lo que me atrajo es una historia sencilla, una historia simbólica, que era una historia que leí en su momento, y porque en Canarias es una lectura obligatoria, básicamente, ¿no? De algo de Galdós el instituto sí o sí. Y más que leer, ¿no? La lectura obligatoria es lo que hace es sufrirla, no leer sino sufre. Entonces tenía muy mal recuerdo de ese libro y luego dando clases ya como docente veía a mis alumnos que tenían el mismo libro que me había tragado yo 20 años antes y tenía exactamente la misma sensación, ¿no? De joder, nos quedamos ahora no nos quedamos todo esto, ¿no? Que no me interesa nada. Y fue ahí, cogí un libro de la biblioteca, eché un vistazo y llevaba tiempo buscando un material para adaptar que estuviera bien, porque yo no creo que todos los libros sean adaptables, hay libros que sí y cosas que no. Y bueno, Mario, pues ese sí que fue un momento eureka, ¿no? Lo fui leyendo y que había un montón de cosas que se podían resolver visualmente muy bien, que era muy sencillo eliminar la voz del narrador, estaba todo muy, muy dialogado, casi solo había que coreografiarlo, ¿no? Y eliminar un par de cosillas y cambiarle un poco el lenguaje, ¿no? O sea, adaptar un poco el lenguaje para que sonara un poquito más moderno, pero están todas las claves, y además el elemento simbólico me invitaba a utilizar un montón de simbología y demás que no se puede resolver de otra manera y que de manera visual igual incluso más efectivo que escrito. Sí, porque la verdad es que visualmente es impresionante la cantidad de recursos que usas, la cantidad de soluciones puramente gráficas para comunicar cosas que utilizas en Marianela. Por otra parte es un estilo pues bastante diferente, por no decir totalmente diferente al que hemos visto pues, en Pie de Trinchera y no lo sé, ¿cómo fue un poco? Cuéntanos un poco esta búsqueda, que ya se está explicando un poco, pero esta búsqueda del estilo, de buscar esta solución en cada cosa. ¿Qué decir? Eso es algo que lleva mucho tiempo, que lleva muchos esfuerzos, prueba y error, o te salía por el contrario de una manera más orgánica, más. No, tiene un montón de trabajo detrás de ese libro, desde que tuve la primera idea de adaptarlo hasta que salió hace unos 5 años. No significa que estuviera 5 años trabajando en el libro, pero sí que estuve 5 años tomando notas y haciendo apuntes de lo que creía que tenía que ser ese libro. Aquí lo más difícil fue eso, coreografiarlo, hacerlo de manera que resultara interesante para el lector, ¿no? O sea, se había resuelto con cabeza parlante, como una obra de teatro, y todo diálogo, porque estaba muy, muy dialogado, o se podía haber intentado buscar una forma, que es lo que yo traté de hacer, en el que cada página fuera un poco distinta, o tuviera algún tipo de hallazgo, o tuviera algo interesante para que el lector quisiera pasar la página y seguir hacia adelante, ¿no? Entonces el reto en todas las páginas tuviera algo que en el segundo plano pasara algo distinto, o tuviera algo mío incluso, ¿no? Dentro de la historia. Eso fue lo más difícil y lo más, para mí lo que más gustó, ¿no? O tonterías, como por ejemplo, ahí no pasa nada sin la gente reunida, ¿no? En esas páginas que están, pero se fijan, en el fondo se está haciendo de noche, ¿no? Entonces ir buscando recursos a través del rayado, por ejemplo, ir cerrando todo, un poquito más y acabar con el personaje del padre del ciego, ¿no? Hablando con la luna y con el perro. Utilizar el perro también de una manera distinta a la que estaba en el libro, un personaje más que sirvió para llevar un poco la historia, incluso desviar la atención en algunos momentos, ¿no? Y buscar la manera de hacer un texto
texto ameno y que fuera amable y que fuera el realismo del siglo XVIII. La verdad es que yo creo que lo conseguiste plenamente, porque yo creo que cada página es una pequeña sorpresa. Te vas enfrentando a una manera de plantear las situaciones cada vez diferente, prácticamente en cada página. Luego, por otra parte, tiene lo que habéis tenido oportunidad de leer o de conocer el libro, hay al final un montón de acotaciones, de anotaciones tuyas, donde hablas mucho de Benito. Yo, porque siempre cuando me sale de Don Benito, Pedro Galdós, que parece como muy... donde hablas de que tú eres de alguna manera un pionero del cómic y todo esto. Sí, él tiene bastante... él hace un poco de todo, un gran conocimiento, desde diseñar muebles a meterse en la... controlar bastante ediciones también. De hecho se reunió un par de veces haciendo ediciones de lujo de sus libros ilustrados, ¿no? Por el ilustrador que a mí le gustaba a él, porque él dibujaba también. Le gustaba especialmente el que trabajaba con Dickens, ¿no? Con George Cruikshank, que es uno de los pioneros del cómic también, los primeros que empezamos a hacer bocadillos y demás. Y él tiene, lo ilustró en el cómic también, tiene un par de pequeños cómics que van a ver la vida del Castillo, que es un personaje del Viejo Canario, y alguna cosilla más. Entonces, como contar consecuencias, pues casi que Galdós fue el pionero. Yo no sé si hay alguien más antiguo en Canarias que se dedicara a contar historias de secuencias. Así que por ahí había una especie de paralelismo peregrino para yo sentir que al igual a Galdós le hubiera hecho gracia que le hicieran una adaptación a cómic de Marianela, ¿no? Siempre también cuando estás adaptando tienes ese rollo de una carga de responsabilidad, ¿no? Porque el trabajo no es tuyo y le tienes que no solo un respeto, sino incluso no pánico, pero sí que impone. Y es que yo creo que Galdós es una de las personas como más nombradas y respetadas, pero a veces menos leídas. Sí. Ahora mismo, claro que fue famosísimo en su época, pero ¿tuviste algún tipo de feedback de estos expertos en Galdós, que efectivamente hay muchos dentro de universidades y todo esto, que mira, esto quedó muy bien, no se parece en nada, yo qué sé? No, en Canarias, o sea, en Gran Canaria, que es donde sí, hay un cierto nivel de esnovismo en torno a Galdós, ¿no? No hay una protección. Entonces yo recuerdo que en su momento, cuando tuve la idea inicial de Cernela, fui a la casa del Museo Pérez Galdós en busca de lo que son los artistas, ¿no? Un mecenazgo, no acabo de decir artista, claro, de un mecenazgo, o sea, que no te empasta, ¿no? Para hacer el terreno. Y hubo unos minutos, el interés fue nulo, ¿no? Luego cuando se presentó y demás, pues hubo cierto poquito más de interés en torno a él. Pero si dependiera de la gente que tiene la cátedra y demás, me hubieran dicho que como voy a hacer un cómic de Galdós, ¿no? Eso era como denigrarlo, ¿no? Es lo que creo que opinan, no tengo muchas más opiniones. Y luego, a posteriori, llegó otro proyecto hace relativamente poco, un poquito antes del premio, pero después del año. Llevé la idea de adaptar 3 novelas más, que sería la trilogía de Madrid, el Doctor Centeno, la de Beringas y Tormento, pero lo mismo, o sea, feedback cero y todos son puertas cerradas, ¿no? En torno a él hay una especie de protección muy controlada. Por eso el año se le escapó un poco de las manos porque yo igual en cuenta. No les quedó pegar, ¿no? Pero es complicado. Bueno, pues vamos, porque además es que el tiempo avanza y vamos a hablar de Lamia. Sí, Marta. El asunto de los fondos, que no están subordinados a los personajes, que están perfectamente... O sea, tiene como una unidad narrativa muy llamativa el fondo con los personajes. ¿Tú cómo te lo planteaste? En el caso de Nela, opté porque el fondo tendía hacia lo abstracto. O sea, incluso dentro de las casas, las piedras y demás, al final eran manchas de negro o simplemente líneas, incluso con las tramas.
hay puntos en los que el fondo es más o menos realista, aunque toda la vegetación es inventada y demás. Pero la tendencia era eso. Yo lo planteé hacer diseño de personajes bastante simples, los más simples eran los protagonistas, el resto eran un poquito más realistas, pero seguían siendo bastante icónicos, ¿no? Bastante reducidos, mientras que los fondos a veces eran muy recargados, a veces simplemente eran manchas bastante abstractas. Eso igual es lo que te refieres, un poco más de unidad. En Lamy el tratamiento es distinto, pero aquí sí, ¿no? Al ser campo y al ser mina y demás, y ser piedra y esto, hay muchas escenas nocturnas también, pues eso ayudaba a que todo tuviera esa pinta más abstracta, más irreal, ¿no? Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar de Lamia, y una de las características, no la principal obviamente, pero sí que es curioso, que esta obra, bueno, pues al parecer la hiciste por allí para Moulin, una de estas becas, o la planteaste, una de estas becas extrañas por allí. La beca, no, una de estas es la beca. No sé si hay más, no hay una beca nada más en España. A ver, ¿cómo fue esto? ¿Cómo ganaste? ¿Te hiciste alrededor de todo esto? Y si fue una buena experiencia que recomiendes a otros artistas. A ver, yo tenía el proyecto de Lamia, ya el guión cerrado y demás, y vendido a Activerri. Entonces me ocurrió presentarla a la beca, no con muchas esperanzas, porque en el momento en el que estuve sigue exactamente igual, me parece que lo que prima es un punto más social, así, para presentarse a concursos y demás. Y está en una historia que parecía que luego al final resulta que es más social de lo que parecía, pero vamos, mi interés inicial era una trama negra que funcionara, que tuviera sólida y demás, y el resto eran subtramas que se tocan bastantes temas, ¿no? Que tienen que ver con lo social, pero no era mi intención inicial. Entonces lo presenté a la beca, pero te digo, ya tenía el guión escrito y paginado, todo el story del libro hecho. Afortunadamente la gané, me supuso ir a trabajar, eran 4 meses, ahora son 6, la parte más corta, y me supuso por trabajar, poder dedicar 24 horas a hacer un cómic, ¿no? Hasta entonces siempre estaba repartiendo mi tiempo y trabajando de noche o fines de semana y festivos de guardar. Entonces creo que eso ayudó a que sobre todo el tema del dibujo esté todo bastante más condensado, que tenga toda una unidad, creo que es más sólido que el resto. También eran unas páginas, 100 páginas, muy madre, muy siempre al grano. Y sobre Moulin no hice nada, o sea, cuando me preguntan, en Moulin no llevé nada de trabajo creativo, yo le llevé todo absolutamente cerrado. De hecho lo que llevé fue casi todo el libro ya impreso, porque trabajo en los bocetos en folio y luego hago impresiones en impresiones en azul para hacer el original sobre una impresión del escáner de lo que hago pequeño. Entonces llevé prácticamente una carpeta llena de impresiones en azul y desde el primer día saqué mis cachivaches, mi plumilla y mi pincel, y lo que hice fue acabar las páginas, tintar. Pero no hubo esa parte creativa, era una parte más de oficina. Sí, claro, otra cosa se puede hacer en un pueblo perdido en el páramo francés. Es un frío además tremendo. Un canario ahí perdido entre la nieve. Sí, es mucho frío y una humedad criminal. Luego está muy bien el tema cómo funciona la Amazon de Saturno, porque tiene una política de talleres abiertos, entonces no permanentemente, porque no tienes que estar entorpeciendo el trabajo de la gente viniendo de la brasa todos los días, pero sí que vas hablando por los talleres y demás, conoces gente interesante, métodos de trabajo distintos. También fue muy interesante cuando nos llevaban a hacer visitas abajo del museo, pero en la parte de atrás del almacén, que ahí tienen todo, básicamente, y además lo te dejaban manipularlo y dentro de las manos y demás. Y eso, sobre todo, te llevas el resto de la gente, ¿no? Conocer un montón de gente nueva, y que además se genera una especie de, como un gran hermano de dibujantes de cómics, porque es que el pueblo es aburridísimo, salir de un bar, y es un coñazo de ver también. O sea, no te queda otra que trabajar, y cuando sales de trabajar organizar cenas con los otros autores y tal, y intentar entre ustedes, entre nosotros, sobrevivir a aquello, ¿no? La depresión. Pero bueno, hay autores que muchos autores, en su momento yo creo que Nadar consiguió la beca cuando era de Lóndiga, que era de 1 año, y se volvió antes. Creo que Álvaro también, hizo un par de viajes, y
prima en Perú me dijo que también lo pasó fatal, que no había manera de conectar con la gente. Supongo que dependerá del grupo de autores que esté en ese momento. Bueno, aquí por lo menos se puso las pilas. Acabo de escribir a todo el mundo, ¿no? Si alguien quería ir, no, está bien, y el estudio está muy bien, las casas están muy bien, y si vas a trabajar es un entorno perfecto porque no hay otra cosa que hacer. Una cosa que me llama, bueno, muchas cosas que me llaman la atención del año, pero de hecho lo estábamos viendo antes, que la defines en alguno de estos titulillos que cierran un poco. Una falsa en 18 actos, creo que es una falsa. Sí. En una casa, sí. Son personajes caricaturescos en un entorno que es irreal, ¿no? El nivel de intensidad que tiene toda la historia es una farsa, evidentemente una ficción. No tiene un tratamiento, yo creo, puede parecer que tiene un tratamiento realista, pero no tiene un tratamiento realista, ¿no? Una caricatura. Sí, yo creo que eso lo dejas claramente con muchos de los personajes, pero sobre todo con personajes de detective y de policía. Que sí que pueden tener, quizá tratándolo de otra manera, pues podría ser más realista, pero tú ya de mano el aspecto gráfico ya vas como buscando una especie de, no sé si distanciamiento sería la palabra, pero una especie de decir que esto que en realidad es otra cosa, ¿no? Sí, a mí me interesa siempre el rollo de la serie B, entonces tener un detective que además hace hipnosis y lo utiliza como su método de investigación, pues me parecía un guiño interesante a la serie B. Y el policía, porque no encuentra nada, o sea, el policía investiga un poco, pero al final se le va todo de mal. La gracia del policía es el único personaje que no es gris, ¿no? Si hubiera que definir en una palabra el cómic policía, que el tema sería la hipocresía, ¿no? En este caso el policía es el único que es un carboncete desde la página 1 hasta el final. El resto siempre tiene muchas caras y demás y se replantean a través de la historia, empezando por la protagonista. Pero el policía es el único que no tiene ahí un tipo todo el cómic. Y bueno, ya se están cargando, pero claro, no tenemos que dejar de lado, desde luego, lo del Premio Nacional, porque con esta obra conseguiste el Premio Nacional. Yo creo que sí, que fue el último, se ha dado otro día, ¿no? El último Premio Nacional. Vamos a ver esto, con lo cual vas a ser jurado este año. Se van a entrar ya enseguida, creo que en noviembre. Esto hasta qué punto es importante. Me parece que es muy importante que haya el Premio Nacional de Cómic, me parece muy bien que lo haya. Pero hasta qué punto a ti como autor esto te cambia o no te cambia. Que se haya un Raico Pulido post-premio. Sí, ahora veo con el meñique cuando cojo una. No, me cambia en el sentido de que he viajado un montón este año y un montón de eventos, en parte por eso estoy aquí. Me han dado oportunidades para hacer trabajos distintos, editoriales de repente que te contactan en vez de tú contactarlos a ellos, ¿no? Editoriales que vayan a escribir. Y luego poco más, tienes muchas más ventas también, ¿no? Tienes más visibilidad, es importante. O sea, yo creo que el premio es importante para los autores ya consagrados, pues el triple importante para los autores que no tienen un público firme, ¿no? Que están trabajando en ello, que es mi caso, lo sigue siendo. Entonces, sí, yo creo que es necesario pero por ahí no me ha cambiado tampoco mucho más. Yo sigo cobrando el mismo rate que cualquier autor y tengo que presentar mi proyecto y lo tengo que aprobar y tengo que hacer las páginas y un colchón económico un poquito con el que se vive más tranquilo, ¿no? Cuando hay un poquito más de dinero en el banco no estás pensando en que el mes que viene qué carajo vas a hacer, ¿no? Lo cual eso ayuda especialmente a concentrarte. Estás siempre en una crisis económica muy interesante, ¿no? para la cabeza y para conseguir crear algo, ¿no? Yo cuando terminé el año pensé que ya estaba prejubilando. De hecho, si me iba a seguir la beca, yo no sé cómo hubiera entregado el año, hubiera incumplido con este IBER y seguramente el tema de plazo y demás, porque no podía tener otras cosas todo el tiempo. Entonces, para gente así, es la única, que casi es la única manera de ver algo de dinero, aparte de todo lo que sería la periferia
¿Y habéis visto algún interés en llevar al cine o la tele o algo así de año? Sí, estamos trabajando en ello. Esa vertiente de abogado en mi caso trabajando en ello. Y ya para terminar, cuéntanos en qué estás embarcado ahora. Como ya hemos visto, todos tus proyectos, la verdad que llevan un tiempo de desarrollo, pero también se transmiten un excelente resultado. Y hablabas antes de una posibilidad de adaptar 3 novelas, nada menos que 2, pero bueno, ¿cuál sería lo próximo que tú prevés que podamos ver tú? Yo soy muy lento y este año con el tema del premio ha estado muy bien por el resto de la charla y demás, y hacer viajar y llenar un poco más la buche, encargos institucionales también, cosas de ilustración, pero desde el punto de vista del siguiente libro ha sido una catástrofe, ¿no? Porque no tengo tiempo de hacer absolutamente nada. Ahora mismo estoy en el punto que tengo 3 o 4 ideas para lo siguiente que quiero hacer, pero son 3 o 4 ideas, conceptos más bien, una cosa muy abstracta, y tengo que sentarme y ponerme a hacerlo, porque claro, estoy dando clases, ¿no? Soy profesor, con lo cual es complicado. No sé, por lo tanto me voy a seguir haciendo cosas y no tengo prisa. O sea, para mí lo primero son los lectores, y creo que para llegar al lector lo primero que tengo que hacer es que la historia que estoy haciendo me guste a mí y no pensar en ellos. O sea, si yo pienso en los lectores, estoy pensando en el dinero de los lectores, en su bolsillo. Y yo quiero que el lector mío sea fiel, que seamos pocos, pero que estén contentos con el material que genero y lo tengan ahí, que desde cuando lo saquen y lo relean y lo vean con cariño y con algo que está hecho, que está bien fabricado. Eso es algo que yo quiero. Y eso, por eso tampoco tampoco soy un profesional ni vivir de eso, tampoco tengo esa urgencia de estar pensando qué es lo siguiente, porque tampoco va a generar demasiado. Lo que quiero es hacer una cosa que esté bien, y el día que no pueda hacer una cosa que esté bien, pues dejaré de hacerlo, me dedicaré a cosas más grandes. Yo la verdad que creo que el tiempo ha demostrado que merece la pena esperar y ser pacientes para esperar por obras tuyas, porque el resultado es excelente y lo disfrutamos muchísimo. Muchas gracias por venir, Jacob, y vamos a despedirte con un aplauso.